Intendencia Capitalina se presenta un proyecto sobre la edificación de residenciales. Tiene más información sobre este tema Martín Ribeiro. Martín, buen mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Rosario? Es así, aquí en la Intendencia de Montevideo se realizó lo que es el lanzamiento de las bases para el proyecto de nuevas modificaciones, nuevas normativas de edificación para residenciales para personas adultas. Esta iniciativa lo que busca es, junto a la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República, también invitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, modificar lo que es la normativa de edificación para estos centros de residenciales para adultos mayores. Lo que se hizo hoy fue el lanzamiento de esta propuesta. Lo que se va a estar haciendo en los próximos meses, como te decía, es trabajando con los actores de justamente los residenciales de Montevideo para buscar las mejores propuestas y así elaborar un proyecto que será elevado a la Junta Departamental de Montevideo. Según nos decían desde la Intendencia de Montevideo, se tiene previsto que este proyecto ingrese a la Junta Departamental de Montevideo en el mes de marzo o abril y allí se le dé un tratamiento en el legislativo departamental para, bueno, justamente después aplicar esta nueva instancia. Las autoridades de la Intendencia de Montevideo nos decían que actualmente en Uruguay hay unos 1.200 residenciales, la mayoría de ellos se encuentran aquí en lo que es la capital, en Montevideo en concreto. Como les decía, se va a estar tratando de que ingrese al legislativo departamental en el mes de abril y marzo. Esta nueva normativa, según nos decían desde la Intendencia de Montevideo, no va a ser para aquellos residenciales que ya estén construidos. Es decir, si hay un residencial ya en funcionamiento y está aplicándose la nueva normativa, que va a ser vieja cuando se aplique esta que ingresa a través de la Junta Departamental, no va a ser obligatorio para que se esté aplicando. Sí va a ser obligatorio para aquellos nuevos centros residenciales que se estén construyendo en Montevideo. Los dejo con la palabra de Martín Delgado, director de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, que explica los cambios de este proyecto de la nueva normativa. Pasamos el paradigma de una casa de ancianos o un hogar de ancianos como un lugar donde se atiende la salud. Acá es el lugar donde ocurre la vida, y la vida para un colectivo de personas mayores y las personas que los cuidan, que también son protagonistas de esto, pasa por pensar cómo es una cocina para un establecimiento de larga estadía de personas mayores. ¿Es lo mismo que un restaurante? No. ¿Es lo mismo que una casa común? No, tampoco. Es un lugar donde las personas que cuidan tienen que poder cocinar, y las personas que puedan hacerlo se pueden cocinar a sí mismos y a la familia que los visita. ¿Cómo es el espacio donde socializan esas personas mayores entre sí y con sus familias y con el barrio? ¿Cómo es una ventana para una persona que no vive parada, sino que vive o acostada o en una silla de ruedas? La altura del antepecho, o sea, donde empieza la ventana, debería ser distinta, probablemente un poco más baja. De eso se trata este trabajo. Se trata de repensar la normativa edilicia, que es competencia de la Intendencia, de forma participativa, con el aliado estratégico que es la Universidad de la República, lo es en muchísimos temas, y también con organismos del Ejecutivo, como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo, y una amplia gama de organizaciones sociales. El Ministerio del Interior inició una investigación administrativa tras la imputación de 2 policías por la muerte de un adolescente de 14 años en Colón, que ocurrió la semana pasada. El director de la Policía Nacional, José Zambulla, dijo que se ajustarán los procedimientos en caso de ser necesario. La investigación está en curso. La justicia ya tomó una definición. Nosotros ahora estamos analizando el punto de vista administrativo, que es el cual nosotros vamos a verificar los procedimientos, los protocolos, todo aquello que está establecido para poder llegar a una conclusión, para ver qué fue lo que sucedió realmente. No queremos expresarnos porque queremos dar todas las garantías a los policías del punto de vista administrativo, y una vez finalizada la instancia administrativa llegaremos a una conclusión y ahí determinaremos las responsabilidades de cada uno. Pero nosotros justamente está dentro de lo que es esa formación profesional que tiene la policía para evitar justamente este tipo de situaciones. Nosotros respaldamos a todos nuestros policías del momento que llevan adelante un procedimiento, sea cual sea. Como le contestaba a la colega, nosotros para finalizar ese respaldo
tenemos que tener un proceso, y ese proceso está dado con garantías hacia los propios policías. Nosotros no vamos a tomar una resolución si no tenemos ese proceso administrativo. Al final veremos, siempre que nosotros tenemos algún procedimiento podemos cometer algún error. Para eso existen las instancias administrativas, ¿para qué? En primer lugar, no catalogar que es un error y de que el policía se haya equivocado. Entonces, en ese proceso damos las garantías. Finalizado veremos y se tomará la medida que haya que tomar. 4 personas murieron y 2 resultaron heridas en varios accidentes de tránsito registrados este martes. 2 de las víctimas tenían 18 años y hay un conductor detenido por dar positivo en el test de alcoholemia. En las últimas 24 horas, 4 personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito registrados en todo el país. El primero de los siniestros tuvo lugar en la Ruta 8, en el departamento de La Valleja. Allí, sobre el kilómetro 135, un hombre de 43 años murió al perder el dominio de su auto e impactar en una boca de tormenta. El siniestro también provocó lesiones a 2 adolescentes de 16 años que iban como acompañantes en el vehículo. Por otro lado, una mujer falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de Boulevard Artigas e Instrucciones del año 13 en la ciudad de Paysandú. La víctima circulaba en moto cuando de forma involuntaria rozó de forma lateral a una camioneta que se desplazaba en el mismo sentido. Tras el contacto con el otro vehículo, la mujer cayó sobre la vereda falleciendo en el lugar. En otro sentido, en la ciudad de Progreso, 2 jóvenes de 18 años que viajaban en moto murieron al ser impactados por una camioneta de forma frontal. El conductor de la camioneta intentó rebasar a un ómnibus estacionado y en ese momento chocó de manera frontal con la moto de los jóvenes. El reporte señala que el hombre de 45 años arrojó resultado positivo a la prueba del consumo de alcohol. Fue así que quedó detenido y está previsto que comparezca ante Fiscalía para prestar su declaración. Terminó la cumbre del G20 con acuerdos y promesas de cooperación, pero sin compromisos climáticos claros. A continuación compartimos otras noticias en el siguiente compacto. Finalizó el segundo y último día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, sin compromisos concisos con la lucha climática. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pidió compromiso a los países más poderosos dentro del grupo para llegar a las metas ambientales planteadas como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Kioto. El G20 es responsable del 80% de las emisiones de efecto invernadero, dijo Lula. Aunque no caminemos a la misma velocidad, todos podemos dar un paso más. Las declaraciones se producen tras la aprobación de una declaración conjunta para combatir el hambre, destinar más ayuda para Gaza o acelerar el fin de la guerra en Ucrania. La embajada de Estados Unidos en Ucrania cerró por temor a un inminente ataque aéreo significativo en Kiev, según un comunicado publicado en su página web. La advertencia se produjo un día después de que Ucrania lanzara misiles suministrados por Estados Unidos para atacar territorio ruso y que el presidente Joe Biden diera luz verde al uso de armas tras meses de dudas. En respuesta, Rusia rebajó el martes su umbral para un ataque nuclear en respuesta a una gama más amplia de ataques convencionales. Otras informaciones aparecidas en esta jornada indican que Biden autorizó el suministro de minas antipersonales a Ucrania. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país. El gobierno de Nicolás Maduro calificó de ridículo el reconocimiento. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que Israel ofrece una recompensa de $5 millones a cualquier persona que libere a un rehén, a un cautivo en la franja de Gaza, gobernada por Hamás. Interpretando sus tradicionales danzas haka, decenas de miles de indígenas maoríes se manifestaron en la capital de Nueva Zelanda contra una propuesta de ley que busca reinterpretar el tratado entre este pueblo aborigen y los colonos europeos.